Entonces, Roldán, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Está con nosotros el portavoz de Economía Ciudadanos en el Congreso. Estamos hablando de eso, de invertir, hay que ir con mucho cuidado, ¿no? Sí, no, desde lugo, no, en este caso que comentabais de Borrell es bastante sorprendente, ¿no? A mí me han llegado ofertas rarísimas en Google, ¿no? Pero en Gmail. Pero me parece bastante evidente de primeras. No hace falta ser, digamos, ni economista muy avanzado. Yo creo que cualquier persona... Debe ser un caso extraño, no acaba de cuadrarme, porque Borrell es una persona inteligentísima, ¿no? No, lo que pasa es que yo a lo largo de mi vida profesional he tenido contactos con gente de esta y a mí me sorprende a veces, por ejemplo, yo me acuerdo de una directora financiera de una empresa catalana ya conocida, que me llamó en un momento determinado, me dijo, oye, que me están ofreciendo no sé qué de un tema de Forex, de los típicos temas, ¿no? Sí. De unas opciones, unos cambios, unas cosas, y dije, vamos a ver, esto son chiringuitos que están efectivamente en Londres o por ahí, que están haciendo ese tipo de guarrerías y tal, no se te ocurre y tal, etcétera. Y bueno, pues hablé con ella 2 meses después y lo había hecho. Había caído. Y había caído. La regla 101 del inversor es no te metas en productos que no entiendes nada, ¿no? Claro. Es verdad. Pero la gente cae. Y te hablo de una directora financiera de una empresa de tipo medio conocida, ¿eh? Es decir, y yo le dije, ¿pero cómo lo has hecho? Pues no sé, por probar. Digo, ¿cómo que por probar? Ya, sí, finalmente la gamba. Hombre, hay un punto de riesgo, de juego, si me permite. Sí, de ludopatía. Tragaperras. Sí, ludopatía. Tragaperras, oye, y voy a probar a ver si de pronto sale el jackpot. Y me doy un capricho. Hablando de riesgo, ¿cuánto punto de riesgo hay en que tengamos o no tengamos presupuestos en fecha y forma? Ese es un call difícil. Mira, yo creo y confío en que los dos grandes partidos, tanto el PP como el PSOE, tienen un espíritu, espero que constructivo en relación al presupuesto, porque llevamos 12 meses parados y es hora de que nos empecemos a poner en marcha y entienden la situación del país y entienden que dar una señal al mundo de que somos incapaces de ponernos de acuerdo es un mal principio para este gobierno. Dicho esto, es evidente que el Partido Socialista está en una posición débil, es evidente que no tiene un liderazgo suficiente para asumir según qué políticas y según qué relatos, que sería muy fácil asumir, porque no es tan difícil apoyar un presupuesto, y mucho más si ese presupuesto incorpora el acuerdo que teníamos nosotros con el Partido Popular, que esperamos y confiamos que sea así, y que tiene una parte muy significativa de las políticas que acordamos ya con el Partido Socialista. Y dentro del margen presupuestario, dentro de la restricción que tenemos, es de lo más ambicioso que vas a encontrar, tanto a nivel social como a nivel de reforma educativa. ¿Qué se puede hacer cuando tienes que recortar? ¿Y cómo puedes ser ingenioso y qué se puede hacer en un presupuesto como este? Bueno, pues mira, yo pienso que bueno, si quieres hago un resumen general de cómo están las cosas, ¿no? Tú tienes ahora un objetivo del 4,6 para este año, vamos a terminar un poquito mejor porque han hecho esta reforma del impuesto de sociedades, de los pagos fraccionados, que va a mejorar los ingresos un poquito, ¿de acuerdo? Con lo cual probablemente acabaremos en el 4,5, incluso 4,4 es posible. De ahí el gobierno decía, en su draft budgetary plan que mandó a Bruselas, el draft, el borrador del presupuesto, que sin hacer nada, sin medidas adicionales, solamente con el crecimiento económico y los ingresos que este trae, llegaríamos al 3,6 desde el 4,5. Perdón, desde el 4,6 llegaríamos al 3,6. Eso es muy de Rajoy, sí. Entonces, no, eso es la proyección del gobierno, ¿eh? Eso no. Sí, no, quiero decir que sin hacer nada... No, es una proyección sensata. ¿Sí? Sí, es una proyección del Ministerio, yo pienso que es bastante sensata. Entonces, con estos 2 puntos extras, 2.000 millones, nos quedaríamos en el 3,4, digamos, ¿vale? Entonces, y hay que llegar al 3,1, ¿de acuerdo? Entonces son 3.000 millones para llegar al objetivo. Yo creo que es relativamente posible. Si a eso le incorporas 5.000 más, que es nuestra demanda, que está compensada con ingresos, ¿y son 8.000 millones. ¿Y esos 5.000 dónde salen? Bueno, nosotros en nuestro acuerdo, al final del acuerdo, tenemos una tablita donde explicamos de manera muy sencilla las 3 fuentes de ingresos principales. La primera es una reforma mínimamente ambiciosa del impuesto de sociedades. En el impuesto de sociedades, solo para que tengamos una idea, en 2007 se estaban ingresando 45.000 millones, ¿de acuerdo? Sí. A día de hoy, a mismo nivel de crecimiento, estamos ingresando 15.000. ¿Y por qué? Bueno, pues porque hubo... Bueno, aparte de que hay unas cuestiones del impuesto que han cambiado, de bases imponibles negativas y demás, ha habido una reforma electoralista del impuesto de Montoro
que ha hecho que haya más trampas legales, digamos, más exenciones y deducciones en el impuesto, en un impuesto que ya era un poco como un queso Gruyère, que ya tenía muchísimos agujeros y que ya permitía muchas de estas exenciones, en mi opinión, excesivas, que hacen que el impuesto recaude mucho menos que la media europea y que muchas grandes empresas pues acaben pagando un tipo efectivo muy bajo. Pero una cosa, Tony, si tenemos 3 impuestos básicos donde España se financia, ¿no? Que son el IVA, las rentas y sociedades. Si sociedades está así, eso tiene que cargar sobre las espaldas de alguien. Bueno, IVA o renta está ya. Eso es el elefante en la habitación, pero parece que la gente no quiere decirlo claramente, por la razón que sea. Para nosotros es evidente que es donde ha habido una caída más. Bueno, para nosotros no, es lo que dicen los datos. Y es donde hay que hacer más. Nosotros creemos que para conseguir ese gap, ¿no? Digamos que nos faltan de 5 o 8 mil millones, pues una parte significativa debe venir de para mí, de deshacer una parte de la reforma que hizo Montoro. Sí. Después hay otra parte significativa que puede venir en el punto 2 del acuerdo. Hablamos de un spending review, de una revisión del gasto, que es bueno, que en todos los países sensatos se hace, y mucho más en uno que ha tenido una burbuja política como la que hemos sufrido. ¿Se puede recortar algo más de gasto, seguro? Hombre, claro que sí, claro que sí. Tú sabes Pero si ha tenido mayoría absoluta y no ha podido. Bueno, que no ha podido, no ha querido. Ahora estará obligado a hacerlo. ¿No ha querido? Bueno, es evidente que no ha querido. Yo creo que tenía unas redes clientelares que alimentar y que ahora se va a acabar. Afortunadamente ya no tiene mayoría absoluta y tendremos que ser un poquito más serios, sobre todo si queremos tener luego el gasto social y las inversiones en educación para cambiar el modelo productivo que necesitamos, ¿no? Con estos datos que tú me das, cualquier político sensato deja de lado el logo de su partido y dice, pues oye, yo firmo en función de luego las enmiendas que pueda aplicar. Es decir, tú puedes juntar a Ciudadanos y a Partido Socialista, hacer una pinza al PP y decir, si tú quieres presupuestos, hay que hacer esto. Y entonces sales a la prensa diciendo, gracias a nosotros tenemos presupuestos. ¿Hernando está por la labor? Bueno, es lo que te digo. Yo creo que si te miras, ahora estaba hablando de la parte de ingresos, ¿no? Sí. Si te miras la parte de gastos, donde tenemos un complemento salarial para rentas más bajas, donde tenemos un plan de pobreza infantil, donde tenemos un plan de refuerzo para acabar con el fracaso escolar, donde tenemos, pues eso, una reducción de duplicidades administrativas. Bueno, yo entiendo que un partido socialista mínimamente sensato tendría que ser capaz de apoyar este presupuesto. Otra cosa es que esté acomplejado por Podemos, que es el gran error que ha cometido el Partido Socialista en los últimos tiempos. Si son capaces de liderar un relato, de decir, bueno, sí, esto es lo que hay, nosotros entendemos que vivimos en un mundo globalizado, donde hay una restricción presupuestaria y donde tienes que cumplir unas reglas, pues estás en un club que es una unión monetaria. Entonces, si asumes esas restricciones, que son las que existen, esto es lo que hay. Entonces, el Partido Socialista, yo espero, y hay gente sensata dentro del Partido Socialista con la que tengo muy buena relación, que, digamos, fuera de la política, en una conversación como la que estamos teniendo nosotros ahora, entendería perfectamente lo que estoy diciendo. Otra cosa es que luego pues las dinámicas políticas del corto plazo no en el se lo atril, permiten. Estamos aquí, bueno, estáis aquí 3 profesores, así que no sé qué opináis vosotros, Óscar y Miguel, de momento de entrada del tema presupuestario. Bueno, vamos a ver. Si veis matices. Sí, matices, vamos a ver. Primero, bueno, pues, en fin, yo creo que a lo mejor somos un tanto optimistas con que por sí solo se va a rebajar el déficit en la situación en la que estamos. Evidentemente hay huecos, por ejemplo. Yo siempre me he quejado mucho del capítulo 4 de gasto, de las transferencias corrientes, que el día que lo miré había 40.000 millones y yo de ahí podría quitar bastante. O sea, que no solamente del impuesto de sociedades se puede hacer, hay multitud de fundaciones, asociaciones, todo tipo de cosas que se transfieren, que obligan a todos los españoles a ser mecenas de montones de cosas. Y eso... Perdón que te interrumpa un segundo. Sí. En el último capítulo, en donde está este cuadrito, tenemos un compromiso de los 5.000 para financiar las 5.000 millones de partidas de gastos, 1.000 que son de reducción de financiación de este tipo, de duplicidades, de fundaciones, etcétera, y de institutos de estos de transferencias. No, sí te entiendo, pero es que son 40.000 millones, que es mucho lo que hay ahí, y ahí se le podía meter mano. En cuanto a sociedades, hombre, también es cierto que en 2007 había una burbuja tremenda y esos 45.000 millones iban porque ahí se ganaba dinero a las puertas por todos los sitios. Yo creo que ahora mismo sí se puede hacer en sociedades porque efectivamente los tipos efectivos son muy bajos,
pero bueno, sí, o sea, sí. Me preocupa mucho la contabilidad creativa. No se ha hecho una modificación, digamos, para que paguen más las empresas, sino que simplemente se ha adelantado el impuesto que habría que pagar el año que viene, y se le ha puesto un veintitantos y eso habrá que devolverlo el año que viene, con lo cual nos vamos a... Sí, lo que pasa es que el año que viene seguramente le volverás a poner veintitantos, ¿no? Es una rueda. Eso sigue siendo contabilidad creativa, y si fuéramos Covici les diría, ¿de qué vais? Claro, porque realmente el déficit real este año va a estar por encima del 5%, 5 y pico. Sin la contabilidad creativa sería un 5 y pico, con lo cual somos probablemente el peor país de Europa en términos de déficit público y el único que tiene déficit primario. Yo creo que las cuentas económicas están bastante mal. ¿Tú eres tan negativo como él, o? No tanto, pero yo creo que hay que abordar una reducción del gasto, pero clara, entrando en cada una de las partidas. Es decir, yo recuerdo además por circunstancias personales, porque a una de las personas que lo sufrió cuando Barea llega al ministerio en el 96 y demás, literalmente entró por partida. Y una anécdota personal es que entró en una cosa que era el barco aljibe que llevaba el agua a Ceuta, y en aquel momento a un familiar muy cercano le tocó defenderlo ante Barea, y literalmente, coronel del ejército español se presentó ante Barea a justificar o no el barco aljibe, y entraba en ese mínimo detalle. Cuentan que era una sala inmensa llena de papeles donde estaba Barea y varios colaboradores, iba preguntando partida por partida, y de pronto eso, el barco aljibe, ¿qué es el barco aljibe y qué significa y por qué tiene que ir 3 veces a Ceuta y no 4? Y literalmente un coronel del ejército español tuvo que ir a explicarle el barco aljibe, y entró en ese detalle. Es decir, yo creo que ese ejercicio, que hoy por hoy es incluso mucho más fácil, no se ha hecho. De esa época me contaba un amigo que también entró en la administración, diciendo que se habían vuelto locos al ver solo a nivel estatal la cantidad de ayudas y subvenciones que estaban hechas. O sea, que son cosas que son muy difíciles de justificar, pero también muy difíciles de recortar. Y dijo, nos hacemos cruces de si un día pudiéramos juntar a todos los consejeros, todos los concejales, y sumar en una mesa todas las ayudas que estamos dando y buscar los motivos. Dice, al final dijimos laissez-faire porque es imposible frenarlo, ¿no? Es una bola. Laissez-faire, ¿no? ¿Verdad? Seguimos teniendo 5.000 entidades autonómicas y locales, que son empresas públicas, que se ha reducido unas poquitas, pero sigue habiendo una barbaridad, y que escapan a la intervención general del Estado. O sea, se ponen a dedo, hay 150.000 personas trabajando en entidades de estas públicas, y yo me imagino que son de libre designación, por decirlo de alguna manera. Sí. No, yo creo que hay, desde luego, un exceso de hipertrofia burocrática en este país, en parte consecuencia de que hayamos creado tantos niveles de administración, ¿no? Porque tienes el local, luego tienes el metropolitano, luego tienes el Consejo Comarcal, la comunidad autónoma, no sé qué, 7, 8, hasta llegar a Europa, y en eso hay muchísimo espacio que hacer, ¿no? Por otro lado, pienso que durante años los dos grandes partidos en gran parte han subsistido y han mantenido a sus clientes variados viviendo de ese sistema, y por eso, ¿no? Tú preguntabas, Jaume, por eso precisamente no se ha reformado. Bueno, pues nosotros ha sido una de nuestras grandes banderas desde el principio, que íbamos a atajar todo eso, porque precisamente desde ahí, yo estoy completamente de acuerdo con vosotros, de dónde tienen que salir, no de subir más impuestos, de dónde tienen que salir los dineros para financiar pues el cambio de modelo productivo, y insisto, yo estoy de acuerdo, vamos a ir partida por partida. Es difícil de todas maneras sumar. Tienes una parte muy significativa de funcionarios, tienes una parte muy significativa de gasto de infraestructuras, de mantenimiento, etcétera. O sea, al final es verdad que se puede hacer mucho, y nosotros lo estamos intentando hacer. Somos todavía una oficina económica pequeña, mucho más pequeña que un ministerio, pero nuestro objetivo es atajar por ahí muchísimo. Muchos dicen, bueno, que si paráramos la corrupción, pues seguramente lo teníamos todo arreglado, ¿no? Pues claro, se ha llegado a meter hasta la prostitución dentro del PIB, ¿no? Pero bueno, pero no es fácil. O sea, por mucho que se intente, imagino que aunque pusieras miles de funcionarios más, los malos siguen siendo malos y saben escaparse. El coste ¿no? de la corrupción a veces, en términos económicos, yo creo que no se entiende suficientemente bien. O sea, yo creo que hay hay un papel del Banco de España fantástico que se publicó hace relativamente poco, en el que calculan el coste de cómo habría crecido España, el coste en términos de productividad, si no hubiera habido una mala asignación de recursos por el capitalismo de amiguetes, digamos. Entonces, ese es el verdadero coste de la economía. Cuando los contratos no se lo llevan, de la corrupción en la economía, cuando los contratos no se lo llevan el que lo hace mejor, el que hace el mejor autopista, el que mejor hace el puente, sino se lo lleva el que está más enchufado y el que está más conectado, y eso pasa de manera sistemática, estás premiando siempre
de manera aleatoria. ¿Y esa, no esa por desviación es muy abismal? ¿O? Bueno, estos calculan que el coste acumulado a lo largo de los 12 años del boom es de 250.000 millones de lo que pudieron. Es evidente que bueno, es un cálculo, es con microdatos. Básicamente miran a las empresas que más crecieron al principio del boom, dónde estaban y cómo terminaron al final, ¿no? Y ven que nunca era, y eso es across sectors, en todos los sectores, nunca eran las más productivas las que terminaban siendo las que al principio las que terminaban siendo las que más crecían, ¿no? Si hubieran seguido un ritmo de crecimiento no alterado por el boom y no alterado por la ahí están metidos también los 50.000 millones del plan Bordillo, del plan E, ¿no? probablemente. No lo sé. También en la ley de contratos del Estado Sí. tiene un sesgo importante que se me antoja difícil la corrección, y es que muchas veces el criterio económico prima sobre la calidad técnica. Sí. Y a veces te lo encuentras en nuestro día a día, nosotros que somos una fundación del sector público, nos encontramos que a veces sabes a ciencia cierta que la oferta más barata no necesariamente te va a dar la mayor calidad o va a concluir, y que vas a tener incluso problemas en la terminación del contrato. Y el único arma que tienes es que una vez que finalice el contrato, denunciar. Pues si yo ya lo anticipo y no soy especial y no tengo una bola ni soy especialmente predictivo, y ese es un sesgo que se me antoja difícil corregir, porque claro, si primamos de nuevo la calidad técnica, volvemos a establecer un coladero donde a criterio discrecional es complicado. De todas formas, yo creo que habría que hacerlo de forma anticipada, el purgar un poquito todos esos temas, y el Estado tiene la información. Lo que pasa es que la famosa ley de transparencia pues la usan para lo que quieren, pero por ejemplo el modelo 347 tú puedes identificar perfectamente qué empresas están contratando con administraciones públicas pues más del 90% de su facturación. Son empresas que se han montado claramente solamente para de amiguetes. Pues ¿por qué no se hace? Porque hay muchas. Entonces, y esa información la tiene la agencia tributaria. Pues pones a un equipo de inspectores a revisar eso y vas siguiendo esos contratos, y probablemente encontrarás que sistemáticamente se le está adjudicando en determinado ayuntamiento, en determinada mancomunidad, los contratos a determinadas empresas. Esa información existe, pero no lo hacen. A Rajoy ha estado 5 años y todas estas cosas yo no le he visto que haga nada de ello. Y yo creo que no está por la labor. Igual que la gestión conjunta de municipios, es decir, cuántos núcleos, no ya núcleos urbanos de las grandes ciudades, sino municipios que podrían gestionar conjuntamente determinados servicios, no abordan esa gestión conjunta. Es decir, es que la distancia son 3 kilómetros entre uno y otro y duplican. Nosotros hablaban de una cuña, de una campaña de publicidad que es 30.000 euros de una región, dice, y no sé, hemos tenido tantos problemas de estar encima de los creativos por eso, porque fueron a derribo, y entonces es una campaña barata, efectivamente, pero es mala. Y no transmite lo que queremos transmitir. Y hemos tenido que estar más horas perdidas. X personas dirigiendo y tutelando, y que al final dice, la próxima ya no la sacaremos. La hacemos nosotros y buscamos un estudio de grabación, se paga el peso y fuera. Sí, sí. Nosotros hemos registrado una ley ómnibus anticorrupción donde abordamos el asunto de los contratos y muchas más cosas, ¿no? Y yo creo que a nivel local ha sido básicamente el principal problema, ¿no? Donde ha habido más discrecionalidad y donde ha habido más politización y donde ha habido un descontrol más bestia. Yo en mi campaña, en la última, o hice 2, estuve en León, por ejemplo, y en León solamente, ahora hablabas de las mancomunidades y etcétera, hay 1.800 personas trabajando en la Diputación y 1.700 en el Ayuntamiento. Yo trabajaba en una empresa multinacional. 3.500 personas en León. Sí, no, hay, exacto. Sí, bueno, claro. Sí. Uno es en el Ayuntamiento y otro en la Diputación. Yo trabajaba en una multinacional, cubríamos todo el planeta en Londres y éramos 100. Quiero decir, hago un poco de broma, pero verdaderamente es increíble. Es allí donde hubo aquel asesinato de aquella... Entonces, presidenta de la presidenta de la Diputación. Entonces, allí básicamente hasta el jardinero dependía su cargo de la discrecionalidad del político, ¿no? Yo creo que a nivel general lo que tiene que haber son unos políticos que marquen el rumbo, que estén arriba, que sean los capitanes del barco, y después
unos funcionarios que hagan de contrapeso. Eso era Weber, ¿no? Era decir, tú tienes que tener una administración que realmente haga de contrapeso y esté despolitizada y tenga unas ambiciones, una carrera y específica para que asegure y garantice que el largo plazo de la administración funcione, que las políticas públicas funcionen, etcétera. Y en España, como se ha impregnado de manera tan bestial desde la política hacia abajo, hacia las raíces, como digo, ¿no? Casi hasta el jardinero contratado por criterios políticos, entonces has destrozado completamente los equilibrios. Sí, Tony, lo que pasa es que ahora tienes una oportunidad de oro. El 50% del funcionariado español, que son 3 millones de personas, tiene en 50 años o más. Se puede hacer un plan a 10 años, tranquilamente, para racionalizar completamente esto, y se puede hacer incluso una ley de que permitiera la comisión de servicio entre administraciones, porque muchas veces haces una administración, yo que sé, en un ayuntamiento, como tú dices, 1.700 personas, y haces una auditoría y dices, ¿cuántos hacen falta? 500, por decir algo. Bueno, pero como hay 1.500, nos tenemos que quedar con ellos. No, mire usted, páselos a la Diputación, páselos a la... En lugar de 3 plantillas para vivienda, claro, que uno sea vivienda y otro asuma educación, por ejemplo. Claro, ¿no? Claro, es decir, que ese tipo de iniciativas, que son las que yo he hecho en falta en los políticos, es decir, vamos a ser racionales. Y al final, se siente, en la época del boom hemos contratado a 200 y ahí se quedan aunque no tenga trabajo para ellos. Claro. Y luego hay instrumentos de política clara, del gobierno, que es como, tomando tu frase del principio de la intervención, es decir, donde hay que ser imaginativos, es decir, tienes instrumentos como Tour España, IDAE, Red.es, etcétera, 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 y suma y sigue, donde ahí sí se pueden hacer políticas muy creativas y que de hecho pueden ser palancas que impulsen. Lo que pasa es que, claro, hay que darle imaginación y ponerle materia gris, y eso es mucho más complicado. Una breve pausa, venga. Estamos hablando de presupuesto, estamos hablando de dinero aquí en Primera Hora en Gestión Radio, estamos hablando de política con Tony Roldán, portavoz de Economía y Ciudadanos en el Congreso, con Óscar del Moral, decano de la Escuela de Organización Industrial, y Miguel Córdoba, profesor de Economía de la San Pablo CEU. Y aquí fuera de antena les decía, ayer Rajoy dijo que no tiene plan B, pero sí que se había filtrado que el plan B era nuevas elecciones. Casualmente ese mismo día, a mediodía, salía una encuesta de intención de voto que anunciaba que no habría sorpaso, que estarían raspados, pero 2 décimas por delante el PSOE de Podemos. Eso es un aviso a navegantes. Tú que ya estás en medio de la cocina y no... ¿Tenéis buenos chefs en los partidos políticos para estas cosas? ¿Para cocinar las encuestas? Las encuestas no sé, no. Lo que yo creo que es que realmente confío en que Rajoy tenga una visión un poco más de largo plazo respecto a lo que tiene que pasar y a lo que va a significar esta legislatura. Llevamos un año parados, es tiempo de hacer cosas, es tiempo de ponerse en marcha. Hemos conseguido llegar a un acuerdo. Ahora tiene que ser constructivo. Espero que no estén pensando en la carta, o que al menos entiendo que como máximo la están usando como estrategia de negociación para el presupuesto, de amenazar con llevarnos a elecciones sin el presupuesto. Esto es una democracia, tenemos que negociar, tenemos que encontrar un acuerdo sensato, que no será exactamente, ayer decía Rajoy también, no, vamos a hacer exactamente las mismas políticas económicas. Bueno, pues entonces se apaga y vámonos, porque la verdad es que ya no tienes la mayoría para hacerlas. Entonces tendremos que hablar de otras cosas. Por suerte, aunque dijera eso, a nosotros acordamos un pacto con 150 exigencias de ciudadanos que esperamos que se acabe cumpliendo, ¿no? Por lo tanto, yo confío todavía en que el gobierno no nos llevará a elecciones y que además virará claramente su política económica. Para empezar, teniendo un techo de gasto al menos un poquito más alto que el del año pasado. ¿Veis, Miguel y Óscar? No habrá elecciones, no habrá que ir a votar en mayo. Esperemos. No, hombre, yo ya esto, con todo el cariño, ya empiezo a veros como Pimpinela. Es decir, uno dice una cosa, ya después de un año... yo creo que eso está calando en la ciudadanía. Es decir, esa idea de, déjales, tarde o temprano llegarán a ponerse de acuerdo, ¿no? No sé, yo la verdad es que, es que el problema es que ya vas conociendo a Rajoy después de tantos años, y es que es una especie de persona que dice, el tiempo lo arregla todo, yo aguanto, me pongo roqueño, aquí no me mueven, y ya al final la gente me dará la razón. Y yo creo que no va a ser cómodo para vosotros, ¿eh? Yo estoy... es evidente que tenemos 32 diputados y nosotros lo que podemos hacer es exigir, hemos llegado a un acuerdo, si luego no cumplen, lo diremos bien clarito y probablemente entonces le quitaremos el apoyo al gobierno. De momento, si hubiéramos seguido la estrategia de otros, que era gritar mucho, montar pollos y ponernos en un rincón a llorar, pues hoy no tendríamos ningún acuerdo y habríamos hecho otras elecciones. Y eso es ser Pimpinela, pues perdona, eso no es la manera en que yo entiendo la política. Yo entiendo que en una parlamento fragmentado hay que llegar a acuerdos, y cuando llegas a acuerdos tienes que esperar que se vayan a cumplir y por lo menos darle un poquito de tiempo, ¿no? No, sí, entonces, no era tanto por vosotros como por otros que están diciendo
diciendo que ya no van a apoyar, que ya de mano, dices tú, pues es que no tiene ningún sentido. Comprendo, a mí me parece en todo caso que sería un poquito paciente, que yo estoy de acuerdo, hay que adaptarse un poquito a los tiempos de Rajoy, van lentos, no les importa demasiado reformar las cosas, no son particularmente ambiciosos, no son particularmente reformistas, pero ahora no tienen mayoría absoluta, y eso es una buena noticia. Y además tienen un acuerdo que marca unas prioridades muy claras, en las que hay un compromiso muy claro de regeneración, en el que hay un compromiso muy claro para cambiar las anomalías profundas que tenemos en el mercado laboral y un compromiso muy claro para hacer cosas importantes en educación. Entonces, con esos 3 pilares, yo creo que tenemos un buen principio y espero en que si quieren mantener el apoyo de Ciudadanos, cumplan con lo que han hecho y tengan la palabra. Sí, a mí me falta un cuarto pilar, que es las reformas constitucionales. Bueno, eso parte de la regeneración va por ahí, ¿no? Sí, pero es que eso es que es fundamental, es que hay que ir de arriba abajo. Entonces hay muchas cosas de las que hablar. ¿En algún momento habéis formado algún tipo de comisión conjunta para planificar qué se puede hacer en esta legislatura con los cambios constitucionales que realmente necesitamos? Bueno, hemos hablado en los 2 acuerdos, está reflejado, ¿no? Una reforma constitucional. En el último, pues incorporamos la reforma del Senado, incorporábamos una serie de cuestiones más para abordar el problema territorial, etcétera, donde nos gustaría, por ejemplo, en la cuestión territorial, pues garantizar una serie de servicios básicos, etcétera, y cambiar un poquito y blindar en la Constitución una serie de competencias, etcétera. Todo esto es posible, pero no sé, seamos también sensatos. Vamos a ver vamos a empezar por lo que se puede hacer sin la Constitución, después intentar abrir cuanto antes el marco constitucional para hacer reformas institucionales de fondo que son imprescindibles en este país. Ahora bien, se puede hacer mucho sin reformar la Constitución, y muchas de las reformas de duplicidades que hablábamos, de reducir el peso de las diputaciones o de hacer un spending review o de despolitizar la administración local vía la ley de haciendas locales o cuestiones de administración pública para asegurar la meritocracia o para los contratos, se puede hacer muchísimas cuestiones, poner una ley de protección del denunciante de corrupción, ¿no? Un whistleblower, como en muchísimos países. Se pueden hacer muchísimas cosas contra la corrupción, también penalizar más. O sea, de abrir el melón de la Constitución podemos esperar, no hay prisa. No, yo tengo prisa para hacerlo, pero las mayorías son las que son. Lo que no sé si hay es mayorías suficientes para apoyar una reforma constitucional, porque como sabéis depende del Partido Popular y del Partido Socialista. Yo si tuviera 250 diputados, pues la plantearía inmediatamente, ¿no? Como 175 tenía bastante. No, pero por ejemplo, algunas como eliminar la ley Sálica que exige el nuevo referéndum. Es decir, que es un proceso largo. Habrá que hacerlo, sí. Y eso habrá que hacerlo, claro. Habrá que hacerlo, bueno, y yo creo que cuanto antes se pongan un poco a hacer, pues mejor. Nosotros teníamos si recuerdas, en las precondiciones que le pusimos al Partido Popular para empezar a negociar, teníamos la reforma de los aforamientos, y eso es una reforma constitucional, pero eso se podría hacer en reforma express. Hay algunas cuestiones, hay el artículo 99 también, que es esta cuestión para evitar los bloqueos, ¿no? Para tener un sistema electoral un poquito más parecido al asturiano o al castellano-manchego, por ejemplo. O al castellano-manchego. Que en segunda vuelta entra simplemente el más Exacto, votado, sí. Que también habíamos considerado. Bueno, hay una serie de cuestiones que se pueden hacer con una reforma rápida, hay otra serie de cuestiones que se tienen que abordar de fondo, pues eso, ¿no? Pues un problema enorme en el Senado, un problema. Pero ahí también yo creo que corremos el peligro de acumular todas las reformas y meterlas todas en un paquete y que al final se transforme en un trágala, es decir, y digas, yo preferiría ir algunas ahora ya dentro de un cierto calendario, porque si me las acumulas todas puede ser que diga... Puede salir un Frankenstein de esa Constitución. No, y aparte un trágala, es decir, sí, me gusta esto, pero resulta que con esto no concilio, ¿y qué hago? ¿Voto, me dejo llevar por el sentimiento constructivo o por el destructivo? Vosotros que sois profesores, ese es un problema real. En la literatura académica hay muchísimo sobre la economía política de reformas escrito, ¿no? Entonces, hay un planteamiento general bastante aceptado en la literatura en el que ir con un laundry list, con una lista de la compra de reformas, es probablemente mucho menos efectivo que centrarte en los 3 o 4 principales cuellos de botella de la economía o de las instituciones que buscas. Y ese ha sido nuestro objetivo. Por eso hemos hablado tanto, aunque nos gustaría cambiar 1000 cosas y nos gustaría cambiar cuestiones de industria, que quieres, pero nos hemos centrado
en el mercado laboral, en la educación y en las instituciones que queremos. Ahora que hablas de profesores, todos están preocupados, todos los profesores que pasan por aquí están preocupados por el nivel que les llega de alumnos, ¿no? Que hay que mejorar. La verdad es que se ha hecho sí que volvería a esta frase, no sé si es tanto, pero con los dimes y diretes, el pasito adelante, el pasito atrás, el sistema educativo actual, la reforma esta, nadie la entiende, pocos la quieren. Los niños están desquiciados, los profesores también, ¿no? ¿Qué se puede hacer? Pero ya, porque reválida sí, reválida no, los deberes, no sé qué. Estamos en el mes de las rebajas, que los padres se imponen a los profesores y que no haya deberes. Bueno, tenemos un sistema educativo que básicamente todos los indicadores dicen que está muy por debajo los resultados de lo que nos tocaría por nuestro nivel de renta, ¿de acuerdo? Tenemos un altísimo nivel de fracaso escolar, creo que ahora es el segundo más alto de Europa. Tenemos a los profesores entre los 3 más desmotivados de Europa, creo que ahora somos los segundos por la cola, lo cual es absolutamente esencial porque el rol del profesor es la única clave, es la única variable que se repite en todos los modelos de éxito. Es una formación de profesores muy buena. Tenemos a nivel universitario un problema enorme, ninguna universidad entre las 100 primeras del mundo. Y luego en los resultados, además de que de media lo hacemos mal, no conseguimos tener prácticamente alumnos excelentes. Es un problema muy, muy grande de permitir a los que más se esfuerzan, o a los que más talento tienen, llegar lo más lejos posible. Y eso es importante porque se puede conciliar la equidad y la excelencia. Y en este país llevamos, por no sé qué razón, 8 reformas educativas en las que hemos hablado de todo, y de religión y de ciudadanía, menos de cómo hacer una educación que permita corregir estos sesgos de fondo que estaba mencionando. Y yo creo que tenemos que hablar de eso, por eso hemos propuesto, y una de las grandes banderas de Ciudadanos ha sido hacer este Pacto Nacional por la Educación, que por suerte la semana que viene probablemente ya registraremos, porque hemos conseguido poner en común al Partido Socialista y al Partido Popular para que firmen un acuerdo para una subcomisión para el pacto, que tendrá 6 meses y que saldrá con un informe de las cuestiones básicas. En ese informe, en esas propuestas, hemos hablado de muchas cosas. Hemos hablado de un MIR de profesores, hemos hablado de mejorar la educación 0-3, que es un problema en España también para la cuestión de la conciliación, pero también para la educación, particularmente de 2 a 3. Tienes cuestiones, pues esto, ¿no?, de evaluación, aunque tenga o no implicaciones académicas. Tenemos que tener más datos para saber qué es lo que está pasando y por qué tenemos estos alumnos que tenemos, etcétera, ¿no? Con lo cual hay un camino para avanzar, para mejorar la autonomía de los centros, para mejorar los profesores, para ofrecerles más oportunidades a los profesores para formarse. Aprovechar a ponerle deberes, quedan 4 minutos. Yo siempre que os oigo y que oigo estos pactos, y que además el 99,99% lo suscribo y me alegra y espero que finalmente sea definitivo, a mí hay una cosa que siempre se me escapa o echo de menos, que es algo que tiene el resto de nuestros entornos educativos, que es un cuerpo de gestión de los centros. Es decir, la figura del director de centro en los colegios públicos, es decir, no hay un cuerpo de gestión. Al final sucede como en las comunidades de vecinos. Es decir, es un profesor que al cabo de 2 años no se va a enfrentar con el resto de la plantilla, porque sabe que al cabo de 2 años va a dejar de ser el director y que va a tener que convivir normalmente, es decir, como sucede en cualquier comunidad de vecinos de este país. Es decir, que tenemos los mismos vicios. Es decir, ¿para cuándo un cuerpo de gestión docente de los centros independiente del claustro de profesores? Y que además se les ponga claramente unos indicativos y que trabaje con las familias, que trabaje con los padres y que se apoye en las familias, no frente, porque no estamos hablando de un frentismo, pero sí de una forma autónoma con los profesores. Y yo creo que esto, que es de puro sentido común, no lo he encontrado en ninguno de los papeles que he leído al respecto, y que sin embargo está en nuestro entorno, en todos. Todo el mundo separa la gestión de la docencia. Lo mismo que en las universidades, pero bueno, eso ya es otra película. Mira, yo de todas formas, las leyes se pueden hacer, pero luego hay que vigilarlas. Os cuento un par de anécdotas. Yo me llegan alumnos, que algunos efectivamente son medio analfabetos. Entonces, claro, llego y digo, vamos a ver, eso está en el programa. Tenías 12 temas en el programa. Está todo en el programa que has estudiado ahí en la enseñanza secundaria. No entiendo que me digas que no sabes nada de esto. Dice, no, mire, es que como el profesor sabe lo que van a poner en la selectividad, entonces de los 12 temas solo damos 4 y los damos 3 veces. Y los otros 8 temas no se dan. Y luego otra anécdota en una comunidad autónoma. Un profesor de enseñanza secundaria, bueno, pues tuvo un grupo malo y pues, suspendió el 40% de la asignatura. Bueno, le llamaron en la consejería a colación que le prohibían expresamente que suspendiera más del 25%
políticamente. Es decir, para que no dijeran que esa comunidad tenía fracaso escolar. Este tipo de anécdotas que son reales y que pasan es el verdadero problema. Yo creo que tiene que haber una inspección de servicios que vigile esto. Y luego el tema, por comunidades autónomas, hay un escalón, por ejemplo, Andalucía, Canarias, con respecto al norte de España, impresionante, o a Madrid. Es decir, que cuando te vienen alumnos de Andalucía o de Canarias, vamos, la bajada de nivel es tremenda. Este tipo de cosas, la única forma que se arreglan es mediante, pues expedientando a profesores que hagan este tipo de cosas, y para eso tiene que haber una inspección de servicios que sea objetiva. No, yo creo que más que expedientar, por eso, ¿no? yo creo que más expedientar o multar o hacer una gestión más de un tipo de otro, lo que tenemos es que formarles mejor. O sea, yo creo que no puede ser que en España esté devaluado ser profesor de niños, ¿no? Y yo entre mis amigos, los que sacaban mejores notas, no iban a magisterio. En otros países, cuando estudiaban en Estados Unidos, era terminar la universidad, ir a, por ejemplo, a Teaching First o Teach for America en Estados Unidos, es lo mejor que te puede pasar, y solo aceptaron al 5% de mejor de la clase, ¿no? O sea, hay que cambiar la concepción y hay que conseguir dar el valor que tiene a ser profesor, y para eso necesitas, bueno, nosotros hablamos de esto del MIR de profesores, que es decir, bueno, hacer un paso más, ofrecerles una opción de formarse todavía mejor, con una selección un poquito más dura para realmente poder atraer a los mejores, y luego después tienes que ofrecerles una carrera profesional digna. Donde no pasen el 30% de ellos, como están en algunas ciudades de este país, en permanente interinidad, etcétera, ¿no? Y donde haya progresiones, donde haya escalones, donde haya unos sueldos que estén bien y que correspondan. Pues lo mismo pensamos de los médicos. ¿Por qué los profesores tienen que ser peores? ¿O por qué tienen que estar mucho mejor valorados los jueces que los profesores, cuando son la clave de la ciudadanía que tendremos en el futuro, ¿no? Yo creo que va más así bien por ahí. Así como un bombero se tiene que estar formando siempre. Un bombero, no te imaginas un bombero gordo y fumando después de haber aprobado las oposiciones, ni un policía de élite, para entendernos, ¿no? Pues con un profesor tendríamos que conseguir también algo parecido, ¿eh? Lo he dramatizado mucho, pero sí. Después de todo lo que dices, bueno, que haya un cierto autocontrol de él, o que un sistema diga, oiga, usted ahora mismo está un poco desfasado, ¿no? No, y que se deje de arrasar por abajo, que eso tiene mucho culpa el PSOE. Es decir, que no todos tienen que ser iguales. Oye, mire usted, los coeficientes intelectuales de los niños no son los mismos, y puede haber niveles en los cuales la gente más capacitada pues vaya, como en Francia, las écoles d'Études, etcétera. Es decir, que no podemos decir, no, hay que arrasar, todos iguales, por tanto, por abajo. Oiga, no, mire, la gente que tenga más capacidad a lo mejor tiene que estudiar en unos centros de mayor nivel. Y si vamos a modelos de educación por competencia, pues claramente, es decir, no necesariamente el desarrollo de determinadas competencias en un niño significa que el abandono, o no el abandono, pero el primar una sobre otras tiene por qué ser malo, diferente o demás. Es que el café para todos en educación es el mayor error que hemos cometido en estos años. Yo es lo que decía antes, yo creo que se puede reconciliar perfectamente un apoyo con profesores de refuerzo. Nosotros tenemos en el acuerdo con el PP un plan que se llama el plan PREFE, que está copiado del Reino Unido, que básicamente es apoyo de profesores de refuerzo para los alumnos que se quedan rezagados, y después permitir que el nivel de la clase siga siendo el mismo, y con más apoyo para aquellos que lo necesiten. Eso se puede conciliar. No es cierto que si tienes más, ¿no?, esta filosofía un poco, como dices, ¿no?, del PSOE en educación, de que todos tenemos que llegar. Es estupendo, claro que todos tenemos que llegar, pero hay mecanismos para que además lleguemos todavía más lejos, ¿no? Y eso es lo que... Porque además, en el mundo de la global, la única manera de que consigamos en el futuro sostener el estado del bienestar que queremos es teniendo una educación que compita entre las 5 primeras del mundo. Lo demás no sirve para nada. Es la única variable explicativa. El sesgo hacia la educación superior. Es decir, en este país vivimos el gran drama que el turismo es la principal industria de este país, y es una realidad. Nos puede gustar o no, pero es la realidad. Punto. Y resulta que si tú hablas con una persona de 15 o 16 años que no tiene un desarrollo, o sea, que no apunta a manera, y le dices, ¿tú quieres trabajar en el sector turismo? Y dice, imposible. Mientras que en Alemania, si lo dijera la misma pregunta, ¿quieres trabajar en el sector de la automoción? Socialmente estaría bien visto. En cambio, en el sector del turismo, cuando es un sector que además permite carreras profesionales, porque ahí sí que es verdad que con 30 años puedes llegar a puestos de gestión sin ningún tipo de problema. Lo vamos a dejar aquí porque estamos ya fuera de tiempo, Tony, es un lujo. Vente cuando quieras aquí. Bueno, un placer. Vendré cuando profesores y yo aprendo. Cuando me invites. Gracias. Óscar, lo mismo, repite cuando quieras. Yo encantado de volver. Y a Miguel te tengo ya pillado, así que... Encantado. Te voy a pagar con dinero de este de Colau que ha puesto que va a poner en marcha. Y hablaremos otro día. Breve pausa, seguimos.